Bueno, a ver, ya puede empezar. Buenos días, estoy con la doctora Laura Betancourt para la entrevista del trabajo de internacional público. Entonces, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Laura, entonces, todas unas preguntas. La primera es, ¿crees que los mecanismos de resolución de conflictos internacionales existentes son lo suficientemente eficaces? Yo creo que sí, porque los mecanismos de resolución pacífica de conflictos que existen son muy variados y justamente la idea es que sean tan variados es que van desde unos son más flexibles a unos menos flexibles para adaptarse lo suficientemente bien a cada conflicto. Ahora, hay veces lo que ocurre es que distintos tipos de mecanismos no resuelven eficazmente un conflicto determinado, pero no quiere decir que no existan otros mecanismos que puedan ayudar a resolver efectivamente esos conflictos. Entonces muchas veces lo que ocurre es que un conflicto tiene distintas dimensiones, hay unas partes jurídicas y otras que no son solamente jurídicas, sino sobre todo políticas o otro tipo de controversias, en lo que ciertos tipos de mecanismos propuestos por el derecho internacional pueden ayudar a resolver algunos aspectos de esos conflictos, probablemente muy eficazmente, pero quedan vivos, por decirlo así, otros aspectos de los conflictos. Entonces yo creo que lo que ocurre es que muchas veces se consideran los mecanismos de forma muy aislada y no como mecanismos que se pueden complementar mutuamente, y también los conflictos como si fueran una situación simple, cuando los mecanismos probablemente están apuntando a resolver aspectos de esos conflictos. Eficaz o no eficazmente depende cómo se vean las aristas de los conflictos y cómo se traten con uno o varios mecanismos. Entonces yo lo que opino es que sí hay suficientes mecanismos, sí son suficientemente eficaces, pero no todos resuelven todos los aspectos de los conflictos, ni todos se emplean de la misma forma complementaria para prever distintas aristas de los conflictos. Bueno, sí. Entonces, ¿tú crees que los organismos internacionales, o sea, son realmente útiles respecto a la solución de conflictos entre estados? Pues ahí también es interesante pensar que efectivamente una de las razones por las que se crearon o las que se pensaron en el momento en que se crearon, por ejemplo, la Sociedad de Naciones, antecesoras de Naciones Unidas y Naciones Unidas, que fueron estas primeras organizaciones internacionales creadas con el interés de ayudar justamente a disminuir, en el caso de la Sociedad de Naciones, el uso de la guerra como mecanismo de solución de conflictos y tratar de canalizar esos mecanismos a través de una institución. Y las Naciones Unidas, donde ya por primera vez prohíbe universalmente el uso de la fuerza de manera unilateral por los estados, y también propone entonces servir como de canalizador para resolver los conflictos, pero ellas fueron pensadas distintas. La Sociedad de Naciones sí se pensó como que ella fuera utilizada como el mecanismo preferido por los estados, entonces ella sí se presentó ante los estados como no, ahora tráiganme todos los mecanismos, ojalá todo se canalice por la Sociedad de Naciones y de esa forma yo como Sociedad de Naciones, como organización internacional, voy a evitar que ustedes utilicen la guerra que no estaba prohibida. Como eso fracasó rotundamente, llegó la Segunda Guerra Mundial y se respetó, las Naciones Unidas no se presentan a sí mismas como el único o el canal más adecuado para resolver los conflictos. Simplemente se ofrecen ante los estados partes como un canal adicional que ellos pueden elegir o no elegir. Entonces es decirles, si usted quiere, utilícenos. Consejo de Seguridad, Secretario General, utilice las distintas, digamos, órganos y posibilidades que le ofrecemos como organización, pero lo que sí está claro es que usted use el mecanismo que usted quiera, dentro o fuera de las Naciones Unidas, pero lo que sí está claro es que la guerra está prohibida de manera unilateral. Entonces a mí no me importa si usted dice yo no quiero usar las Naciones Unidas, yo quiero resolver mi conflicto por aparte, quiero traer un mediador que no tenga que ver, o quiero resolverlo en negociaciones directas, no importa. Lo que importa es que las Naciones Unidas entonces entendieron que no podían ofrecerse como único o canal preferido. En ese sentido ellas son útiles en la medida en que se ofrecen como una posibilidad más, pero no pretenden hoy en día, ni creo que lo hacen en efecto, presentarse como el mecanismo o el ideal. Lo que pasa es que sucede que cuando las partes no, digamos, voluntariamente no buscan ni a las Naciones Unidas, ni buscan resolver sus conflictos tampoco de manera ajena a Naciones Unidas, muchas veces distintos órganos y en particular el Secretario General y en algunas ocasiones el Consejo de Seguridad a través del Secretario General le propone a las partes, le dice, mire, usted está en una situación con este otro estado en donde esto ya está, digamos,
yéndose hasta, de pronto está poniendo en peligro la seguridad y la paz internacional, esta situación ya está, digamos, escalando en un nivel de controversia, o la población civil está sufriendo de determinada forma, entonces le sugieren a las partes o mandan emisarios para empezar a, digamos, generar canales de comunicación, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que ellas han jugado un papel muy importante, sobre todo cuando se sugieren a las partes, cuando las partes ni siquiera tienen la posibilidad de comunicar, de querer llamar ayuda, es decir, necesito un mediador o buenos oficios, o puedo comunicar de manera directa. Entonces las Naciones Unidas son una especie de ente vigilante que está ahí pendiente para también ofrecerse, pero no son ni más ni menos el único canal o el canal más ideal necesariamente. En caso de Colombia, por ejemplo, con nuestro conflicto armado, hasta ahora, en la fase más final de estas negociaciones, se ha querido llamar a Naciones Unidas y decirle, ojo, yo no lo estoy llamando aquí para que usted me ayude a hacer este acuerdo de paz, yo quiero que usted entre en una etapa posterior para verificar. Entonces digamos que eso también las partes pueden decir, yo quiero resolver esto de otra forma, yo no quiero meter a Naciones Unidas, y Naciones Unidas, digamos que su rol como se presentó a diferencia de la Sociedad de Naciones es, esto es válido, nosotros somos un canal adicional que está ahí, que nos ofrecemos, que estamos pendientes, que ayudamos cuando toque ayudar, pero no queremos ni pretendemos canalizar prioritariamente los mecanismos de resolución pacífica de conflictos. Lo único es que sí imponemos, y ahí sí es, digamos, muy enfático en las obligaciones que tienen los estados desde la creación de Naciones Unidas, es usted tiene dos responsabilidades concretas. Uno, tiene que resolver de manera pacífica sus conflictos, como sea. Y dos, usted no puede utilizar la fuerza como un mecanismo de resolución de conflictos, salvo si Naciones Unidas lo ha autorizado o si se considera que es legítima defensa. Muchas gracias. Y bueno, digamos en el caso cuando los estados deciden resolver el conflicto mediante los métodos violentos, o sea, dejando a un lado toda la diplomacia y demás, por ejemplo, pues con la guerra, que es el principal, ¿qué mecanismos se utilizan para abogar por el cumplimiento del derecho internacional humanitario? Entonces, digamos que, nuevamente, la guerra está prohibida para utilizarla de manera unilateral, no está prohibida del todo. Entonces, si la guerra está autorizada por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, es un uso de la guerra legal. Si la guerra está, o el uso de la fuerza, por decirlo como normalmente se utiliza, se emplea considerándose que es legítima defensa, el artículo 51 es todavía legal. Entonces digamos que ahí simplemente como para aclarar que no todo uso de la fuerza es necesariamente ilegal, pero sí todo el resto se considera ilegal. Se considera ilegal en derecho internacional, y luego la persona, el Estado que utiliza el uso de usa la fuerza de manera ilegítima, es responsable internacionalmente por eso. Pero ahora, eso que tú estás diciendo, entonces efectivamente el derecho internacional humanitario se crea diciendo, bueno, independientemente, se creó cuando obviamente el uso de la fuerza era legítimo y era un mecanismo utilizado, pero incluso cuando no es utilizado, es decir, bueno, dejemos esa discusión aparte, ¿qué pasa con los estados que violan esto? ¿Qué pasa cuando efectivamente, porque la guerra sigue sucediendo? Y el derecho internacional humanitario entonces se preocupa es por, bueno, mientras estamos en esto, que no es deseable, que no es lo que quiere el derecho internacional, pero que sucede, por lo menos se respeten estos mínimos básicos. Entonces, digamos que hay organismos de control como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que podrían mirar entonces el uso de la fuerza de dos formas. Uno, examinar efectivamente la violación que hubo del derecho internacional para usar la fuerza de manera unilateral, pero por otro lado, mientras se resuelve eso, mientras ya están en guerra, que son dos cosas distintas, puede por lo menos exigir que se obligue a las partes a respetar el derecho internacional humanitario. Y ahí pues el Comité Internacional de la Cruz Roja, obviamente, que es uno de los, aunque es una ONG, no es un sujeto internacional, digamos, al mismo nivel que los otros, sí tiene un estatus de, digamos, sí tiene una personería jurídica que ha sido reconocida cada vez de manera más destacada en ese caso concreto, y es decir, independientemente de lo que usted esté, hay unos mínimos, sobre todo entendiendo no solo si las partes son parte firmante de los tratados de Ginebra, en donde se habla del derecho internacional humanitario, sino que adicional de eso se considera que eso, la mayoría de esos principios son codificación de costumbre, entonces sean o no sean parte, y muchos de ellos se considera que tienen estatus de jus cogens. Entonces, pase lo que pase, digamos, sí se le obliga a las partes que tienen que respetar y que tienen que entonces utilizar ciertos emblemas. Ahora,
pasa con tu pregunta, que tiene que ver mucho con estas, digamos, tensiones sobre el derecho internacional, y es ¿qué pasa si no lo cumplen? ¿Cómo se les obliga? Pues efectivamente, digamos, esa parte que ya es como una eficacia práctica, es difícil porque el derecho internacional funciona muy distinto al derecho interno, pero no porque sea difícil, digamos, uno puede ser menos tajante en decir si es una obligación o no es una obligación y si hay una violación o responsabilidad internacional en ese sentido. Entonces, independientemente de que los estados usen de manera ilegal la fuerza, tienen otras obligaciones internacionales concretas, que es permitir, digamos, la entrada de ciertas personas, ayudar a los civiles, no violar el derecho internacional humanitario, proveer asistencia humanitaria a la población civil, digamos, el manejo como se hace de los prisioneros de guerra, no prohibir las torturas, el uso de ciertas armas. Eso, digamos, es adicional y no hay ninguna duda. Entonces, el Consejo de Seguridad, la Cruz Roja y otros organismos también regionales, ya sea en Europa o en América con la OEA, tienen funciones de verificación sobre eso. Bueno, y bueno, de acuerdo a los casos que tú conozcas, que tú hayas visto, o sea, a través del tiempo, ¿cuáles de los mecanismos es el que ha brindado los mejores resultados, o sea, los más beneficiosos para ambos estados? Pues digamos que eso es difícil de responder porque, como te digo, yo creo que eso depende mucho de muchos conflictos, y generalmente de pronto los conflictos que llegan a ser estudiados o que son noticias son aquellos que ya son como más espectaculares, pero no necesariamente son ni los más recurrentes ni probablemente los más importantes en la práctica. Entonces, muchas veces los mecanismos que se llaman los mecanismos diplomáticos o no jurisdiccionales, la mediación, los buenos oficios en particular, las conciliaciones y las comisiones de investigación tienen unas características un poco distintas, pero en general la mediación y los buenos oficios muchas veces se dan de manera como a puerta cerrada, bajo la mesa, y es eso justamente lo que los hace tan eficaces, que son canales que dicen, siempre se menciona, se utiliza una expresión en inglés, pero es como canales de atrás, por detrás, no están en los micrófonos, no están a la luz pública, probablemente nadie se pronuncia sobre eso, y seguramente lo que se dice es que son los más utilizados, son justamente esos mecanismos los que están muy presentes, y solo cuando esos fracasan estrepitosamente es que llegan a conflictos que realmente se escalan. Entonces, probablemente son los que menos se consideran, sobre todo desde una perspectiva jurídica, son los que menos se estudian, porque se consideran que son pura política, que eso es negociación, que ahí el derecho no aparece en ninguna parte, pero son mecanismos que son propuestos por el derecho internacional, están en mecanismos, están en instrumentos jurídicos, están enumerados en la Carta de Naciones Unidas y en todos los demás instrumentos de resolución pacífica de conflictos, y muchas veces su eficacia la podemos medir es que nunca sepamos de esos conflictos, que se logran resolver antes de que escalen, que hay un mediador o buenos oficios que logra ya sea instaurar negociaciones directas entre los estados o que logra proponer un acuerdo que sea suficientemente interesante, pero digamos no podemos saberlo, no podemos medirlo de manera tradicional. Y hay otros conflictos que tienen, digamos, unos aspectos que son más técnicos, digamos, dudas, si acá yo tengo este derecho o el otro, si la frontera pasa por aquí o por allá, si este tratado efectivamente me obliga de esta forma u otra, y eso es lo que te decía al principio, también depende del tipo de conflicto y depende de las aristas que tenga este conflicto. Entonces, si son, digamos, esas preguntas un poquito más puntuales donde yo no es que me deje convencer por una negociación, sino yo, digamos, quiero creer, sea o no cierto, pero quiero creer que un tercero más técnico me pueda ayudar a descifrar esa duda técnica que tengo, jurídica, técnica, de un tratado o de lo que sea, de una interpretación jurídica, si el derecho quiere decir esto o lo otro. En ese caso, digamos, un juez o un conciliador o un árbitro será probablemente mucho más eficiente para lo que las partes buscan. Entonces, muchas veces unos dicen, no, los mecanismos que son deseables del derecho internacional son aquellos más formales, son el juez, el árbitro, el conciliador. Y muchas veces son lo que se necesita y cada vez se utilizan más. La Corte Internacional de Justicia existe hace muy poquito y cada vez se utiliza más, pero digamos que medirlos es muy difícil. Yo creo que la que más se utiliza la mayoría de las veces y sin que nos enteremos son los mecanismos diplomáticos. Y bueno, ya para finalizar, o sea, ¿tú crees que además de los mecanismos ya existentes para resolver los conflictos internacionales, se debería implementar uno nuevo o ya son suficientes y lo suficientemente efectivos como tal? Pues yo no creo que haga falta uno nuevo. De hecho, muchos
doctrinantes consideran que con la creación de las organizaciones internacionales, en particular la Sociedad de Naciones o las Naciones Unidas, eso implicó un nuevo mecanismo, que es a través de la organización. Yo no creo que eso sea el caso. Yo creo que es una manera de hacer o mediación o conciliación o lo que sea a través de un tercero distinto. Que el tercero sea institucional o el tercero sea un particular o un representante de un Estado, pero digamos que el mecanismo como tal no es uno nuevo. Ahora, no se me ocurre ahora como decir es que nos hace falta este mecanismo que es el que es, pero es interesante que, por ejemplo, si tú lees el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, donde enlista los mecanismos, que incluso se saltan los buenos oficios, y eso hay muchos debates y se le olvidó, se considera que es lo mismo que la mediación, etcétera. Cuando los enlista pone, las partes escogen el que quieran, conciliación, mediación, arreglo judicial, lo que sea, y dice, o cualquier otro. Entonces digamos que ahí se ha dicho, la misma carta, a diferencia antes de la posición de la Sociedad de Naciones que quería ser como el mecanismo, la carta está diciendo, mire, ahorita yo tengo conciencia y conocimiento que están estos mecanismos, pero de pronto en algún momento a las partes se les va a ocurrir que hay uno nuevo, que es distinto, que de pronto cumple unas características que ahorita, por el contexto en el que vivimos, no estamos teniendo en cuenta. Pero cuando eso ocurra, úselo. Es decir, no estoy dando una lista taxativa, estoy diciendo si se le ocurrió otro, úselo. Lo que me importa es que resuelva pacíficamente sus conflictos. Y eso sucedió cuando se creó la conciliación internacional, que era un momento en que se creía que la mediación era muy política, que el arreglo judicial y el arbitraje pues era una solución obligatoria que muchas veces no querían adoptar, y las comisiones de investigación que eran solo para dilucidar un hecho pero no proponían una solución, pero era más técnico, era colectivo, no como el mediador que era generalmente uno. La doctrina y la práctica de los estados crearon directamente uno nuevo que es la conciliación, que es que no es obligatorio como la mediación, pero es más formal, que tiene partes como el arbitraje de las comisiones de investigación, es colectivo, se considera más técnico, etcétera, etcétera. Entonces digamos que yo creo que la idea de esa redacción del artículo es decir, esto puede volver a pasar, pero a mí yo lo que creo es que esos mecanismos proveen flexibilidad suficiente y muchas veces es muy difícil decir en cuál estamos concretamente. ¿Estamos con buenos oficios o con mediación? Hay veces se pasa de uno a otro. Y hay veces incluso dice, no, usted solamente propóngame un arreglo, pero después se quiere ir a un tribunal. Entonces hay, digamos que también las partes y los conflictos, como las cosas no son como 1, 2, 3 y blanco o negro, sino hay unas zonas de grises donde se va cambiando y los mismos mecanismos se van adaptando a las necesidades de las partes. Entonces yo creo que eso ya existe, que es suficientemente flexible, que se mueven según las necesidades de las partes y lo que ellas quieran acordar, pero que las puertas están abiertas y de pronto hay algo en el contexto nacional e internacional que no estamos teniendo en cuenta y que de pronto dé lugar a un nuevo mecanismo, ¿por qué no? Muchas gracias. No, de nada.